a un nuevo taller, un ciclo de conversación de la Vicerrectoría de Investigación. Nosotros estamos muy contentos porque estamos nuevamente haciendo estos ciclos para incentivarlos y contarles en que estamos como Vicerrectoría. Hoy día tenemos dos invitados muy especiales, a Manuel Rosas de Cura Biotech, que nos va a contar su experiencia desde generar un emprendimiento en base de ciencia, y al doctor Juan Villarroel, que nos va a contar también de medicina translacional como una herramienta, ¿cierto?, de transferencia. Así que estamos súper contentos, y hoy día le doy Fabián Celis, nuestro director de la Oficina de Transferencia Tecnológica, va a ser el moderador hoy día, así que le doy la palabra para que presente a nuestros invitados. Muchas gracias a todos por estar acá. Ok, gracias Marcela, un saludo a todos. Voy a comenzar presentando al primer expositor, Manuel Rosas, biólogo, mención en bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica. Él es fundador de Cura Biotech. En la última década y desde que egresó de la universidad, Manuel se dedicó al emprendimiento científico asociando biotecnología y acuicultura. Hoy, junto a Cura Biotech, empresa de biotecnología ubicada en Puerto Varas, pero con oficinas en California y distribuidores en Europa y Asia-Pacífico, son a través de su área Finden los principales proveedores de enzimas para toxicología a nivel mundial. Sus enzimas son utilizadas en más de 14 países y por los mayores laboratorios de análisis del mundo. Sumado a eso, Cura, a través de su área de genética Avenir, lanzó al mercado al principio de la pandemia un portafolio de test de detección de COVID, una completa línea de RT-qPCR, y en paralelo montó la red Resist con tecnología RT-LAMP, que consta de más de 25 laboratorios y ya ha testeado más de 700.000 personas. Ambos test validados por el Instituto de Salud Pública de Chile. Manuel es emprendedor Endeavor y ha sido premiado con los premios Agi Challenge, Avoni Patagonia, Meet Innovator Under 35, 100 líderes del Mercurio, entre otros. Así que le dejo la palabra a Manuel para que nos pueda contar, digamos, su experiencia. Ya pues, muchas gracias por la presentación, por la invitación. A ver si que puedo presentar algo entretenido e interesante. Igual traje una presentación, ¿no? Inicialmente había planteado que no, pero traje una, así que para que vean algo más entretenido que mi pura cara mientras hablo. A ver, espero que... Ahí. Ya, me dicen... Ahí se ve la presentación, ¿o no? Perfecto. Sí, buenísimo. Sí, perfecto. Bueno, entonces, la empresa que ya fundé hace varios años se llama Cura Biotech, y un poco este es nuestro moto, es como tener como un foco claro y voluntad y consistencia, al final se van logrando los objetivos. ¿Qué más? Ahí sí. ¿Cómo partimos? Y por eso quizás como en la introducción cuando se hablaba de mí era como biotecnología y agricultura, porque eso fue como el gatillante inicial, que era cómo meter todo el conocimiento que la biotecnología, al menos ahí, a mí me iba enseñando, a la agricultura y a todos sus descartes o considerados como desechos. Esto, hoy día se está hablando más de la economía circular, pero algo bien nuevo. Hasta hace muy poco tiempo atrás, la basura era la basura y no había un destino y no se entendía que había que cumplir todo un ciclo. Y había ciertos focos de reuso de desechos, pero eran muy incipientes todavía. Así que ahí el foco inicial fue cómo tomar algún descarte, desecho de la agricultura, mediante algún proceso de biotecnología, y hacer algo de valor que se usara o en el mundo cosmético, o en el mundo de los laboratorios, o en algo que generara alto valor agregado. Y así fue como en ese proceso, desde búsqueda hasta encontrar un producto, identificamos el abalón rojo, que es un molusco vegetariano, similar al loco, que se cultiva en el norte y en el sur de Chile, por su carne para principalmente el mercado asiático, pero que las vísceras de este animal se botaba como basura. Ahí identificamos que hay una cierta enzima que podía tener un uso en laboratorios de toxicología. En un proceso de 3 años
que terminó en la producción de este producto que hoy día se llama BG100. Esto fue hace ya varios años atrás. En ese minuto la marca era Cura Biotech, pero ahí después les voy a contar por qué hoy día se llama Fintech. ¿Cómo se usa ese producto? Bueno, tú tomas la enzima, en el fondo tú extraes, purificas, formulas, estandarizas la enzima, y nuestros clientes son laboratorios de espectrofotometría de masa, es decir, principalmente, no es, pero es nuestro principal cliente, es un laboratorio que a su vez presta servicios de testeo de drogas a otros, recibe la orina de otras personas, del paciente, le mete nuestros reactivos, y bajo ese proceso se liberan ciertas drogas que se ven en un cromatógrafo, como lo que están viendo ahí, que puede usarse para ver drogas de abuso, como por ejemplo opioides, heroína, marihuana, alguna de ese tipo de droga, o también como anabólicos y opioides y doping asociado, por ejemplo, a la Olimpiada. Tenemos clientes como la WADA, la World Anti-Doping Agency, tenemos clientes como clientes forenses, como las policías. Esto era el año 2003, 2004, 2005, y en ese minuto, y hasta el día de hoy, pero en ese minuto, cada año se incrementaba la cantidad de gente adicta a los opioides como resultado de una política, o no una política, como una campaña de marketing de principios de los 2000, de farmacéutica en Estados Unidos, que le decían a los doctores, si tu paciente tiene dolores, tú eres un mal doctor. Por lo tanto, hubo mucho uso de opioides, que después, al no hacerle seguimiento, desencadenó que miles y miles de personas en Estados Unidos, así como muchos otros países, pero en Estados Unidos principalmente por este tema de mercado, se transformó en adicto, y la tasa de mortalidad los números de mortalidades por sobredosis de drogas legales en Estados Unidos debe estar rondando entre los 50 a 70 mil personas de muertes al año. Esto es como una pandemia pre-COVID que ya habla de números increíbles, y que hasta el día de hoy existe. De hecho, la estimación es que ha aumentado producto del encierro. La droga, el alcohol es algo que se ha visto que se aumenta. Bueno, con todo ese proceso de necesidad, de demanda, fue que nosotros estábamos entrando al mercado con este producto que se usaba en la cuantificación de droga, lo que nos permitió como ir aprendiendo, ir como co-desarrollándonos con esta como industria de laboratorios de testeo que se desarrollaba. Hoy día, ya varios años después, más de 25 millones de personas se testean en el mundo, muchos en Estados Unidos, pero también en otras partes, con nuestros reactivos Fintech. Así que es una cosa que nos llena de orgullo. Cosas que hemos logrado en todo este proceso han sido, bueno, hemos ido generando una credibilidad, un aprendizaje, hemos ido sacando nuevos productos y que les voy a mostrar, que ya no solamente son enzimas extraídas de la Alon, sino que ya en el camino fuimos aplicando nuevas como mayores capas de tecnología. Voy a silenciar a alguien. Lilian, cuente si puedes ponerte como en mute, porque creo que estoy escuchando eso, gracias. Fuimos desarrollando nuevas capas de tecnología, credibilidad, y eso nos permitió ir llegando a mayores clientes, como por ejemplo, así como los vistosos, el FBI, Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los dos mayores laboratorios del mundo, que son LabCorp y Quest, son nuestros clientes. Tenemos presencia en muchos países o directa, tenemos una oficina en Estados Unidos con gente de venta, pero también a través de distribuidores con los cuales ya tenemos muchos años y mucha como confianza en Asia Pacífico y en Europa. Y bueno, también hemos tenido que mejorar nuestra infraestructura para poder cumplir con las exigencias de nuestros usuarios cuando son clientes finales o cuando nos toca trabajar con otras empresas que integran nuestros productos en su sistema, en sus soluciones ofrecidas. Ese tipo de cosas nos exigen llegar a ciertas certificaciones como la ISO y otras. Y estábamos en ese camino, y en el 2018 dijimos, ya, sabes que estamos bien situados en este mundo, en este mercado, teníamos buenas tasas de crecimiento, buenas ventas, y ahí hemos generado una cantidad de know-how, de conocimiento, de expertise en la búsqueda, en la producción, en la formulación de enzimas para uso de laboratorio y con grados de calidad muy altos. ¿Por qué no volvemos a buscar crecer? ¿Por qué no aprovechamos todo esto y lo consolidamos de una nueva forma? Así fue como tomamos la decisión de salir de la toxicología, que era lo que estábamos,
y empezar a colonizar otros mercados, como la genética y como la proteómica. En ese contexto fue que ya Cura dejó de ser solamente de toxicología, sino que generamos 3 áreas nuevas como Finden, Avenir y Blica, y contratamos gente, construimos una nueva infraestructura y empezamos a trabajar en nuevos productos para sacar el mercado en estas otras áreas. Quizás mencionar a qué me refiero con genética. A nosotros, bueno, por un lado está como la biología molecular, life science, los PCR, pero también está el NGS, que es Next Generation Sequencing, que son como las tecnologías que están empujando la medicina de precisión, que es algo que se viene con mucha fuerza a nivel mundial. Lo mismo en la proteómica, que tiene un marco, un lado que es asociado a la medicina de precisión, que es como la búsqueda de biomarcadores de enfermedades de manera preventiva, pero también otro que es como de cuantificación de proteínas, por ejemplo, en alimentos y matrices más complejas donde tú necesitas identificar los componentes proteicos. Esto es como una línea de tiempo para que se entienda cómo lo hemos haciendo. Es una sobresimplificación. Créanme que en cada uno de estos años hubieron elementos muy intensos y al principio más que, bueno, ahora quizás el año pasado también fue intenso, pero principalmente al principio de los últimos años ha sido muy intenso. Cura se fundó en 2013 en Puerto Varas, que es donde estamos basados. Desarrollamos la VG100, que fue la primera enzima basada en avalón, este molusco, que en ese minuto fue la más rápida y eficiente del mercado. Empezamos a hacer las ventas. Luego generamos otra capa de complejidad técnica y en colaboración con la universidad producimos una nueva enzima, que es la enzima VG Turbo, que está desarrollada genéticamente, es recombinante y está patentada. Pasa a ser la más rápida del mercado para el de toxicología. Montamos oficinas en Estados Unidos, contratamos gente, nos incorporamos con toda la complejidad que significaba porque el mercado lo necesitaba. En 2019 lanzamos un nuevo producto para toxicología, B1, que es hoy día la mejor enzima del mercado. Inicialmente el proceso en el cual se usa la enzima tomada toda la noche o 4 horas mínimo, hoy día con B1 ya no toma tiempo. Antes había que incubarlo a 65 grados todo ese tiempo. Hoy día B1 se adiciona arriba del mesón y en 5 minutos o menos ya se logra el resultado requerido del proceso enzimático. Y eso con más capas de tecnología y de comprensión. Y después el 2020, ya como efecto de estas decisiones de aumentar hacia otros ámbitos del mercado, como proteómica y genética, fue que nos saltamos de lleno a lo que era la pandemia, que ahí les voy a contar más. Del 2019 vimos que se venía toda el 2020, perdón, 2019, espero que nadie haya anticipado esto. El 2020, ya en marzo nos dimos cuenta de lo que se venía, nos dimos cuenta de la baja capacidad de manufactura del país que existe para cualquier solución de testeo, a diferencia de nosotros que estábamos bien preparados, y nos abocamos, un 80% de la empresa tomamos la decisión de decir, ¿saben que vamos a sacar test de PCR y test de RT-LAMP en ese minuto? Porque creemos que son tecnologías que realmente van a ser relevantes para el país en lo que se viene. Y así fue como sacamos inicialmente 2 líneas, que eran el primer kit de RT-QPCR chileno, que hoy día ya tenemos como un portafolio de kit de QPCR, que se están usando en hartos laboratorios a lo largo del país, que es como testeo de confirmación. Y también sacamos hicimos una red de testeo basada en otra tecnología, que es un PCR isotermal, que se hace lo mismo, se identifica el RNA, se transforma en DNA, se amplifica cuando hay o no hay un marcador viral de COVID, pero la gracia es que un laboratorio es mucho más simple de montar, vale del orden de 10 veces menos costo y es más fácil de interpretar, se demora menos que un PCR también, se demora hoy día 30 minutos de amplificación versus un par de horas de kit de RT-QPCR, y eso nos permitió tener como este potencial de montar una red rápida y distribuida. Inicialmente pensábamos que esto podía ser una solución también para nivel gubernamental, pero bueno, las decisiones de nivel gubernamental siempre son más lentas o a veces no son tan arriesgadas por razones de política, pero sí tomamos la decisión de hacerlo vía privado y así fue como empezamos a trabajar con 8 empresas de testeo, no nosotros, sino que capacitamos a otras 8 empresas de testeo que a lo largo del país empezaron a hacer testeos locales, 26 puntos de testeo a lo largo del país, en su peak se han llegado a generar 100 puestos de trabajo. Hoy día está un poco más reducido porque estamos en este valle de casos, que ojalá se mantenga, pero
con Delta probablemente va a cambiar, si que vemos la experiencia de los países que no han tenido, pero hemos tenido este valle, por lo tanto se ha reducido un poco la cantidad, la intensidad de esta red de testeo RESIST, pero ha sido muy bonito lo que se ha generado, y se ha usado para hacer testeo preventivo, es decir, gente que está sin síntomas, pero un testeo recurrente semanal, en la cual tú das tu muestra de saliva, y dentro de la mañana tú sabes si esa persona está positiva o negativa, y si está positiva, se va a hacer un testeo de diagnóstico. Y también hace ya 3 meses atrás, también lanzamos el primer TT-PCR de salida a domicilio con un resultado oficial. Es decir, que tú pides este testeo y vamos con un automuestreo de saliva, tú lo das frente a un test, y después esa persona va y hace, o sea, y después eso sigue un sistema como regulado de diagnóstico, lo que permite que hoy día no tengáis que hacer un torulado nasofaringeo para poder viajar, por ejemplo, o cualquier tipo de cosa. Así que y eso también está agarrando mucho vuelo, lo sacamos ya hace un par de meses y cada vez va subiendo porque ya todavía hay una exigencia legal, pero lo bonito es que ya no hay que hacerlo por nasofaringeo. ¿Cómo lo logramos todo esto? Habrá muchos componentes, pero creo que lo principal es tener un equipo bien fuerte. Desde el principio nos fuimos dando cuenta, yo me fui dando cuenta y después todos como equipo, que no siempre parte solo y después termina juntos, en que en un país donde hay poca experiencia en biotecnología y en lo que es ser una industria en biotecnología, la gente es lo más importante, porque todos vamos aprendiendo juntos y ese aprendizaje nadie más lo tiene o muy pocos lo tienen. Por lo tanto, trabajamos mucho eso, trabajamos mucho la cultura, cómo nos tratamos entre nosotros, cómo hacemos las cosas. Así como una radiografía bien rápida, somos 60 personas, un poco más, un poco menos, a veces cambia. El 60% de las personas son mujeres, no es por discriminación positiva, sino creo que por una adiscriminación, que naturalmente se ha ido dando. 50% o más de las personas que trabajan en cura son científicos. No quiere decir que están todos haciendo I+D, sino que cuando tú estás en una empresa de biotecnología te das cuenta que hay otras áreas que requieren gente con conocimiento científico. Por ejemplo, venta, por ejemplo, marketing, por ejemplo, operaciones, todo eso, calidad, todo eso requiere un background científico aplicado a lo que estamos haciendo, a una venta, pero si tú no partes con ese basal, después ya no lo cuesta mucho aprenderlo. Y bueno, mucha convicción, yo creo que eso tenemos un propósito bien claro y estamos todos bien vinculados con eso y profesionales de primera calidad. Esto como que a veces son frases, suenan como medias bonitas que uno las dice para la galería, pero no está tan convencido. Pero sí tenemos como estos 4 commitments de empresa que para la pandemia se probaron súper importantes, porque cuando tú tienes que trabajar en la casa, cuando tienes que trabajar bajo presión, cuando tienes que autogestionar tiempo, si tu gente está convencida de lo que está haciendo importante y todos funcionamos bajo la misma mecánica, no hay que estar encima de nadie. Cada uno sabe su trabajo, cada uno sabe cómo aporta y cómo no aporta cuando es débil, así que nos dimos cuenta de lo valioso de la cultura que hemos estado cultivando. Los 4 commitments que tenemos son Limited Spirit, que nos definimos como los proyectos por la limitación, sino que por su potencial. Es una prueba de eso, es que tenemos una empresa de tecnología con impacto global en Puerto Varas. Anapoletic Standards, porque trabajamos en un mercado súper demandante, súper exigente, y si nos equivocamos, desaparecemos. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de competir con igualdad de condiciones con cualquier empresa en cualquier parte del planeta, y probablemente y muchas veces con mayores presupuestos que nosotros. Human Connection, que probó ser súper valioso. Acá somos 2 personas, el jefe es igual de persona que el subordinado, la competencia, hay una persona al otro lado. Nuestro cliente, entendemos que si se equivoca y nos paga más, él termina probablemente arriesgando su puesto. La comunidad, somos personas al final, y eso es algo que trabajamos y tratamos de mantener súper presente en el día a día. Y el Give Back Will, nosotros creemos que todos somos fruto de nuestras circunstancias, con más o con menos facilidades, y cuando te va bien es importante dar de vuelta, no solamente por una cosa filantrópica, sino que así es como funcionan las buenas sociedades. Y nosotros trabajamos bien intensamente con la comunidad, tenemos una fundación que se llama Fundación Liken, con la cual encaminamos y encauzamos proyectos de aporte a las comunidades en sustentabilidad, infancia y educación, y para eso un 2% de la venta bruta de la empresa se van cada año a apoyar eso con proyectos que la misma gente del equipo trae.
y el mismo equipo vota, y después esa persona es la que se encarga de llevar los proyectos adelante. Y uno podría decir, hay otras cosas, somos una empresa de tecnología, por lo tanto uno podría decir las patentes, el know-how, pero yo creo que al final, como he estado diciéndolo, si hay algo que nos permite seguir avanzando, seguir soñando con que podemos seguir creciendo y haciendo un buen trabajo, es por las personas. Y porque las personas vengan a trabajar y se estén riendo y estén diciendo bien como desafiadas y sientan que cada día van creciendo profesionalmente, pero también como personas. Eso es cool. Bueno, muchas gracias, Manuel. Queremos ver si hay alguna pregunta o la dejamos al final. ¿Qué opinas, Marcela? Adelante. Oye, muchas gracias, Manuel, por la presentación. Y sí, estamos de acuerdo que las personas hacen los equipos. Así que la primera pregunta, ¿cuál sería tu recomendación para nosotros desde la formación de nuestros alumnos en pregrado y también en doctorado? Serían las habilidades, por ejemplo, que tendrían que tener. Yo creo que tener como adaptabilidad. Creo que o sea, como encauzar pero adaptar. Es decir, como yo creo que desde muy tempranamente uno empieza a percibir que tiene ciertas como motivaciones, cosas que la traen, y si uno no es capaz como de adaptar la oferta a ello y ir como enriqueciendo ese interés, guiándolo, probablemente se puede apagar y podemos perder un potencial tremendo en esas personas. Creo que como adaptabilidad y también generar la autogestión. Creo que eso, y estar dispuesto como que a mezclar la oferta de conocimiento, que a veces parece que no, pero esto que les decía, que un 50% de las personas de cura sean científicas, eso es porque la ciencia se mezcla con los negocios, la ciencia se mezcla con el marketing, la ciencia y lo técnico se mezcla con lo industrial. Al final, esos son mix de cosas. Yo creo que eso es importante como fomentarlo y acompañarlo. Buenísimo, gracias. Patricia tiene una pregunta. Gracias, Daniel, Manuel, por la presentación, me encantó. Este es el fiel ejemplo ideal de spin-off o generación de una empresa a partir del emprendimiento de la ciencia. Te quería consultar cómo fue el inicio, el puntapié inicial. ¿Cómo lo hiciste con el financiamiento? ¿Tú partiste de la universidad o fue un arriesgado que invirtió en esto, que creyó en esto y persiguió el tema? Porque me imagino que en ese tiempo ustedes aprovecharon una importante oportunidad de no tener competidores y cómo se lanzaron, cómo hicieron con el primer laboratorio. Me gustaría que nos contaras esa pequeña experiencia de cómo cómo detonaste todo esto. Bueno, gracias por las primeras palabras. O sea, yo llevo el 2008 saliendo de la universidad, empecé a emprender con un socio, él venía del mundo comercial, yo del mundo de la ciencia, y empezamos a buscar dónde podíamos hacer algo. No tuvimos un inversionista, nunca pedimos plata a otros, solamente pedimos favores, muchos. Por eso también yo trato de dar de vuelta favores cuando el tiempo lo da. Creo que hay que estar todo el rato pidiéndolo y ser un poco desvergonzado en eso. La gente cuando uno insiste siempre lo apoya. Nuestro financiamiento fue basado en Corfo. Y yo creo que ahí hay que entender que Chile llega haciendo una pega gigantesca durante muchos años y hoy día se están viendo los resultados de esa inversión, de ir capacitando emprendedores. Y a punta de equivocaciones, las instituciones y los emprendedores van aprendiendo. Yo creo que eso lo estamos viendo hoy día con tremendos emprendimientos que están explotando globalmente. Pero en nuestro caso fue buscando en este mix, presentando proyectos Corfo, siendo súper creativos, haciendo que otra empresa nos contratara para desarrollar un proyecto que lo beneficiara a ellos y también a nosotros, y con eso nos pagamos el sueldo suficiente, reinversión de todo el sueldo que nos logramos en Corfo en comprar equipamiento. Algún minuto tuvimos un par de máquinas de laboratorio en el 14º piso del departamento de los papás de mi socio. Después los tuve yo en la pieza de servicio de mi casa. Ahí yo hice a mano los muebles porque no me cabían para poder meter una campana de flujo laminar en una pieza. Al principio hay formas de hacer emprendimiento y hoy día hay otra que está agarrando mucho más vuelo, que es como
es como generar una propiedad intelectual potencialmente de valor y después tratar de explotarla fuertemente, levantando capital importante y eso que genere. Y esa es una forma, la que yo busqué en su minuto, fue ir más de a poco, la que buscamos en su minuto, ir más de a poco y hacer un crecimiento orgánico sin hacerlo tan arriesgado, tan acelerado. Eso igual a mí me ha permitido hoy día no tengo como VCs, es decir, yo tengo inversionistas grandes en mi directorio que nos estén forzando a tomar decisiones a veces más arriesgadas que en otras empresas, que están forzadas por generar cierto rédito monetario. Nosotros podemos ir más con calma y podemos darle importancia a otro tipo de cosas. Pero hay un trade-off. Si quizás uno tiene millones de dólares para quemar en poco tiempo, uno puede arriesgar y probar conceptos mucho más rápido y quizás colonizar mercados con mayor velocidad. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacerte una. En relación a la estrategia, luego de que ustedes se instalaron con su servicio de productos, ¿cómo definen los tiempos de desarrollo tecnológico en relación digamos, a tu nueva oferta, digamos, y la próxima oferta de tecnología? ¿Esa es una estrategia que tienen diseñada, tiempos cortos, barreras legales, digamos, más no tan infranqueables, digamos? ¿Eso lo tienes pensado? ¿Y cómo también obtienen financiamiento para los costos de protección, que son altísimos, llegando a fases nacionales si ustedes quieren eh, eh, difundir o distribuir una tecnología, comercializarla a nivel mundial? Sí, a ver, lo que me encantaría poder aplicar es como ser bien ágil, agile, lean, que es como esta forma de probar rápido, corto y barato. Eso es lo que me encantaría poder aplicar, como lo pueden hacer muchas empresas más del mundo de la tecnología, programación. Que casi que en 2 días pueden tener un producto para probar y van mejorando rápidamente, iterando rápido. En el mundo de la tecnología los procesos son más lentos, por lo tanto uno no puede hacer tan rápido. Tratamos de establecer la mayor cantidad como de milestones en el camino que nos permitan ir viendo si vamos avanzando bien. Tratamos de tener la mayor cantidad de conocimiento e información desde el usuario, para que si nos vamos a demorar un tiempo de años en sacar un producto, por lo menos que cuando lo saquemos realmente tenga un valor y el cliente lo esté dispuesto a pagar. Y también siempre nos mantenemos lejos de lo más regulado posible. O sea, si te vas a meter lo regulado es difícil, o sea, los remedios, ese tipo de cosas que estés poniendo en procesos de 7, 10, 12 años. Ese no es el tipo de biotech que hacemos nosotros. Nosotros tratamos de hacer como productos que pueden estar en el mercado. O sea, el ideal que nunca se lograría son 6 meses. Quizás para el COVID tuvimos que sacarlo por un tema de locura, que fue realmente agotador físicamente, pero en lo normal deberían ser 1 o 2 años en sacar un producto al mercado, versus los 10 que podría ser algo más farma. Doctor Franz Villarroel tiene una pregunta. Sí, Manuel, muchas gracias por tu presentación, de verdad muy, muy ilustrativa. Y yo quería hacerte una pregunta muy similar a lo que te hacía Fabián, y es, dentro del proceso productivo, cuando ustedes generan un producto ya empacable o con destinatario final, ¿cuántos otros subproductos se van generando o formalmente ustedes apuntan en su modelo a un producto único y descartan lo que va quedando entre medio? ¿Cómo lo hacen? Es como, claro, cuando uno va generando como aprendiendo en el camino, uno se va viendo que es como aristas de salida. Y hay que ir tomando decisiones si es que ese subproducto vale. O sea, como pasa que a veces los productos tienen una etapa como prototipo, nosotros le decimos MVP, Minimum Viable Product, es una cosa, pero hacer el producto es una cosa muy distinta. Para salirse del camino, tiene que tener mucho sustento, si no nos mantenemos por el camino trazado inicial. Porque hacer el producto final es probar estabilidad, probar con el cliente, probar mix de uso, generar protocolos, documentación. Todo ese tipo de cosas que a veces uno no lo ve cuando está probando la cosa inicialmente, toma tanto tiempo que es raro desviarse. Yo creo que es mejor verlo como cuando hay otra necesidad, casi que podemos usar ese valor como intermedio para transformar en un producto, pero tratamos de mantener la línea. La cantidad de conocimiento que hay generando te va permitiendo que el próxima vez más rápido,
pero y también, o sea, si que encontramos un producto en un momento tan claro en que podemos sacar un producto distinto al que pensamos inicialmente, igual de bueno y con un cliente, lo vamos a hacer. Pero usualmente es como la limitación del tiempo que toma sacar y productivizar un potencial producto. De todos modos, igual ustedes conservan como el portafolio de los sub-ítems. Sí, sí. Sí, nosotros tenemos un banco, un cepario bien almacenado, donde vamos manteniendo como los genes de las enzimas que vamos desarrollando, que tienen algún potencial interés para el día de mañana poder usar eso. También tenemos bases de datos propias como metagenómica, que también podemos sacar cosas del día de mañana. Y la última pregunta que Fabián había hecho, nosotros puro financiamiento propio y privado, no usamos externo. Hasta ahora no hemos tenido un tema de costos tales de patentes que nos permiten, que nos obliguen a algo distinto. Sí, tratamos de usar la ley más a veces más infructuosamente unas que otras, pero lo estamos tratando de usar y parece que finalmente este año lo estamos logrando. El año pasado ha sido muy difícil. Pero el resto somos una empresa sustentable, eso es lo importante. Excelente, muchas gracias. A ustedes. Bueno, pasamos a la segunda parte de la exposición. Le agradecemos a Manuel la presentación y voy a presentar al próximo expositor, el doctor Franz Villarroel Espíntola. Es bioquímico y doctor en ciencias, mención biología celular y molecular de la Universidad Austral de Chile. Durante su formación ha sido investigador visitante del Instituto de Investigación para Biomedicina de Barcelona, en España, y ha realizado doctorado en Chile y en Estados Unidos. En 2019 regresa a Chile después de desempeñarse como investigador asociado en el Departamento de Patología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, para comenzar el proyecto de medicina translacional de la Fundación Arturo López Pérez. Actualmente, el doctor Villarroel es investigador principal y director científico técnico del primer laboratorio de medicina translacional para investigación oncológica del país, dentro de una institución de salud e independiente de la academia. Entonces, le damos la bienvenida al doctor para que pueda presentar. Muchas gracias, Fabián. Ya voy a tratar de poder presentarles mi diapositiva y ser lo más ilustrativo, y me voy a basar mucho en lo que presentó Manuel. Bueno, comentarles que en realidad la investigación translacional prácticamente es lo mismo que mostró Manuel en la industria, ocurre exactamente igual en el área de la salud humana y en la industria farmacéutica y en la investigación formal. Y por lo tanto no es un modelo tan lejano si uno lo ve como un modelo de negocio. Pero desde el punto de vista de la aplicación, afortunadamente, y esto es la agenda que nosotros vamos a conversar hoy día, que son principalmente generalidades de la investigación translacional y la historia de FALP, la investigación translacional está bastante normada, ¿ya? Y en este sentido la agencia americana responsable de esto es el Instituto de las Ciencias, principalmente a través del Departamento de Biología Humana, y ellos han establecido finalmente cuál es la definición o lo que nosotros debiéramos entender por investigación translacional, partiendo de este proceso de que el verbo formal de la palabra es trasladar, o sea, mover información desde un lado al otro. Si bien en inglés podría traducirse la parte de translation como la traducción, es simplemente el movimiento y tenemos que asimilarlo como el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y en el caso de la salud humana es más literal porque el paciente es el centro de movimiento donde se mueve la ciencia básica hacia el descubrimiento preclínico, y este descubrimiento preclínico también se debe mover hacia la aplicación del sujeto y posteriormente a su aplicabilidad a través de estudios o en la investigación para que se implemente dentro de una comunidad. Esto define distintas etapas que a veces nosotros, muchos los investigadores más de las ciencias básicas o preclínicas, hemos traducido como el proceso de llevar la ciencia desde el mesón del laboratorio a la camilla del paciente y de ahí y viceversa, que finalmente se traduce en etapas muy cortitas. Solamente sería pasar desde lo que conocemos nosotros en el mesón a simplemente ponerlo en el contexto del humano, pero de ahí nos queda un sinfín de actividades todavía para cruzar, para completar la ruta translacional completa.
que está definida también por la misión que establecida por la NIH para los procesos de investigación que van desde el mesón hacia la cama, y son programas de retorno. ¿Qué significa un retorno? Aquí significa que la investigación que yo realizo con una orientación biomédica tiene que traducirse en un resultado que beneficie al paciente o a la comunidad. Por lo tanto, existen verbos dentro del desarrollo de la investigación translacional que tienen que estar declarados en forma deliberada durante la definición de la investigación que yo realizo, y que es conectar ya los elementos dinámicos que hace la investigación básica hacia la aplicabilidad clínica y transitar en estas distintas fases progresivas. Si por alguna razón mi investigación, a pesar de llamarse translacional, no cumple con estos dos verbos, significa que estamos haciendo no estamos haciendo formalmente investigación translacional, sino que estaríamos haciendo aportar conocimiento de una forma más directa sobre el objetivo que estamos estudiando. Ahora, ¿por qué existe este mecanismo de tener que normar y definir lo que es la investigación translacional? Y por qué esta no existe sola. Existe siempre de la mano del proceso clínico, por lo tanto hablamos de investigación clínico-translacional formalmente. Y hay dos palabras que son determinantes para cada uno de nosotros como investigadores, y que son propósito e impacto. Y esto es muy similar a lo que mencionaba Manuel hace un rato, y es que los recursos económicos pueden existir de distintas fuentes, generan este proceso de desarrollo tecnológico que van de paso con el impacto, pero en el tiempo, cuando empieza a desarrollarse finalmente el producto, o en este caso la idea o el dispositivo que queremos aplicar en salud, se va a encontrar con ciertos valles que son conocidos en la jerga como los valles de la muerte, y que principalmente pasan por estas etapas de desarrollo, los cuales tú tienes que transitar obligatoriamente si quieres hacer investigación clínico translacional, desde un financiamiento público hacia un privado, porque el privado tiene que reconocer como válido, y luego que el reconocimiento obtenido a través de la investigación por privados llegue a la comunidad. Esto en un contexto mucho más macro, como una institución como la que tiene Manuel, que ya desarrolla productos tecnológicos de punto final. Pero en el caso de la investigación realizada en academia o realizada en instituciones como como este laboratorio, el tránsito del modelo humano, del modelo no humano, por ejemplo, un cultivo celular o un modelo en ratones, puede pasar y quedar detenido por este valle de la muerte al no tener una homologación en un modelo humano completo, ¿ya? Y por lo tanto, estos impases o estos procesos de muerte en la investigación se pueden traducir como fracasos translacionales, y existe una sinfín de razones, pero aquí yo les destaco principalmente que es la no reproducibilidad. Esto ha llevado en muchos proyectos de investigación biomédica a llevar y detener completamente los estudios clínicos, porque se ha determinado que muchos de los resultados correspondían a errores experimentales, y esto también ha motivado el desarrollo de los biobancos, y ahora existe una ISO específica para biobancos que permita garantizar entonces la calidad del material con el cual se parte en esta investigación clínico translacional. Una situación muy similar a lo que mencionaba Manuel, y era la razón por la cual le preguntaba cómo él decidía dentro de su flujo rescatar su producto final o rescatar algún punto intermedio, es por la relevancia clínica. Muchos de estos valles de la muerte llegan a este valle no porque la idea no sea interesante o los resultados no sean reproducibles, es porque el entorno, que es mi comprador, ya sea la institución de salud o el clínico, no le ve relevancia, no ve un impacto sobre ese desarrollo, y por lo tanto sus pacientes no se van a ver beneficiados y detiene inmediatamente el desarrollo. Otros aspectos menores son la dependencia de investigador, y esto principalmente cuando el desarrollo viene desde la academia, donde el investigador a veces no está dispuesto a modular sus respuestas en base a lo que exige el mercado. Ya similar a lo que mencionaba también Manuel. Manuel ha sido un ejemplo súper significativo al respecto, porque la situación COVID empujó a que los sistemas y las industrias, los sistemas productivos tuviesen que apuntar a un producto rápido, con mucha innovación, y que tuviesen que tener un valor de aplicabilidad inmediato. Y si el investigador o el desarrollador no tiene esa flexibilidad o esa capacidad
no de predecir el futuro, pero de anteponerse a las situaciones o a estos van y vienen de información, podría también actuar disminuyendo la capacidad de desarrollo. Y lo más importante, obviamente, en el área de la salud es los procesos regulatorios. Cada vez que yo manejo un sistema de una muestra humana y no tengo el proceso regulatorio completo, difícilmente esos datos, por muy buenos que sean, por muy salvadores y prometedores que puedan resultar, no van a pasar a ninguna fase de interpretación clínica. Por lo tanto, el conocer esta situación de qué es lo que es un propósito, qué es lo que es un pacto en investigación translacional, hace mucho sentido para la institución. Yo les quiero contar un poco de lo que es la FALP. La FALP es una fundación sin fines de lucro, una clínica privada, conocida también como Instituto Oncológico, que es parte de 1954 y en realidad es como una respuesta social. En la fotografía yo les muestro a quien fue don Arturo López Pérez y a su esposa Ana Ross. Ellos tenían muchos recursos, era el financiero, y tenían una gran cantidad de fondos extranjeros, principalmente en Europa y en Francia. Y lamentablemente don Arturo fallece de un cáncer gástrico fulminante sin ninguna posibilidad de tratamiento, y motiva que su esposa entonces entregue todo este recurso para crear un centro oncológico en Chile. Esto en muy pocos años, en 1954 hace la apertura, pero ya para 1960 ya habían establecido la primera cirugía oncológica estandarizada, que no existía a nivel nacional, un comité oncológico que permitía tomar las decisiones clínicas en base a la experiencia del médico, del cirujano y de un comité formal de especialistas, y ya no era una decisión antojadiza, alcanzando prácticamente 20.000 pacientes en distintas cirugías con éxito. En la actualidad los números se han multiplicado por 10, y esto responde principalmente al mandato fundacional de la institución, que es implementar herramientas de prevención, pero que con una sustentabilidad científica que permita alcanzar los más altos estándares para ayudar siempre al que lo necesita de la forma más rápida. ¿Qué significa esto? En el 2019, y esto ya para contarles directamente cómo funciona nuestro laboratorio, se genera el análisis de propuesta, partiendo desde un modelo directivo, y la razón de partir con un modelo directivo es porque permite que la jefatura actúe de un punto de vista de gestión y al mismo tiempo pueda permitir los avances científico-técnicos sin modificar o alterar las capacidades investigacionales propias del investigador senior o de aquellos que estén en fase formativa. Esto también permite, al tener un sistema matricial, permite que los investigadores puedan desarrollar ideas, generando entonces nosotros ya en 2020 las primeras operaciones, y partiendo con un sistema de inversión que nace desde esta jefatura que desarrolla el modelo directivo, y finalmente se generan ya un sistema de operaciones con presupuesto asignado, que es como hemos estado operando estos últimos 2 años. La institución obviamente reconoce en la medicina translacional o en la investigación translacional que es una herramienta necesaria para la asignación o la evaluación de tratamientos alternativos para los pacientes, y se genera una inversión de $2 millones en infraestructura, equipamiento y todo lo que logístico que podría significar, pero apuntando a un mecanismo de visión. El laboratorio y lo bueno de la investigación translacional, similar a lo que nos presentaba Manuel, es que tú te puedes crear una visión de trabajo, y nosotros, como todos los médicos oncólogos y todos los que tratan pacientes con cáncer, la ideal es poder dar la droga correcta al paciente correcto, en la dosis correcta y en el momento correcto, en el cual tú aumentas la tasa de beneficio y el impacto en tu paciente es mucho más alto, y por lo tanto podrías incluso llegar a estados curativos. Nuestra misión responde necesariamente a lo que está definido por la Agencia Americana de lo que debe hacerse en medicina translacional, que es actuar como nexo dentro de los procesos experimentales y la aplicabilidad clínica, y trasladar estos beneficios y oportunidades no solamente al paciente, sino que al investigador clínico y al investigador de ciencias básicas. Y por lo tanto, la idea es poder llegar a objetivos de liderazgo, de potenciar nuestra presencia y ofrecer estos espacios clínicos o estos espacios de investigación a cualquier otro que lo pueda necesitar. Y esto, de alguna forma, es el espíritu
similar a lo que nos mostraba Manuel, y es que todos los laboratorios que trabajan en investigación translacional tienen que crear un ecosistema saludable, un ecosistema que permita el flujo de información, creer en tu par y creer en que el otro par te puede solicitar datos o te puede solicitar un equipamiento sin pensar que te está robando, quitando la idea, porque el cáncer en particular es tan diverso y tan amplio que hay tantas necesidades y tantos puntos para ser investigados que no hay tiempo. Ya tú tienes un foco definido y avanzas hacia ese según tu prioridad, y muy pocas veces vas a ir tomando procesos alternativos, salvo que exista un mérito suficiente como para hacer esa divergencia. Físicamente, el laboratorio cuenta con aproximadamente 70 metros cuadrados. Estamos nosotros en la torre de la clínica, que está aquí en Providencia, pero contándoles que nosotros no estamos sobre la tierra, sino que estamos debajo de la tierra. Ya la clínica hacia abajo tiene 6 pisos subterráneos, nosotros estamos en el piso -5, y albergamos 3 macrosecciones, una de patología digital, análisis de biomarcadores, principalmente para tumores sólidos, y una unidad de oncogenómica, principalmente basada en secuenciación masiva, y desarrollamos entonces otros modelos a nivel preclínico, que principalmente van alimentando los movimientos y flujo de investigación en las distintas áreas. Ahora, para diferenciar con respecto a la investigación que se pueda desarrollar en otras unidades académicas principalmente, o no académicas, pero terceristas, la investigación translacional, muy parecido a la investigación biotecnológica con fines industriales, tiene que basarse sobre las buenas prácticas del laboratorio y sobre una política de calidad. Y esto es determinante porque, como todos los resultados, en teoría deben ser trasladables y entregables a un paciente, o bien que sean interpretables por el médico. Por lo tanto, independiente de la línea analítica que nosotros desarrollamos, nos basamos sobre estándares que definen en las líneas de trabajo y las líneas productivas de cada sección, y uno puede, en realidad, tener un sinnúmero de variantes para adoptar, ya sean los lineamientos europeos o los lineamientos de la CLIA de Estados Unidos, o directamente una ISO, ya sea una ISO de proceso o una ISO de gestión. Y en el caso nuestro, nosotros nos estamos acreditando a través de la Organización Europea de Centros Oncológicos, a través de los estándares 69-79 que cubren la parte de desarrollo de la investigación y los mecanismos de transferencia del resultado hacia la aplicabilidad clínica. Y eso es lo que yo les quería contar. Eso es lo que nosotros hacemos en investigación translacional, eso es lo que hacemos en FALP, y bienvenidos todos a participar con nosotros y a todas las preguntas que quieran hacerme, si es que hay. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Patricia tiene la mano levantada, ¿no? Sí. Muchas gracias, Franz. De nada. Muchas gracias, sí. Una vez que ustedes logran identificar en alguna colaboración científica de investigación un biomarcador u otro hallazgo, ¿cómo es el proceso de implementación en los pacientes? ¿Cómo lo aborda la FALP? Depende mucho del tipo de biomarcador y la plataforma en la cual este biomarcador se desarrolla. Por ejemplo, si un biomarcador de una proteína que es detectable en tejido en una biopsia, lo primero que se realiza es caracterizar al anticuerpo, por ejemplo, en el caso que sea para una inmunistoquímica, en su validación, primero la verificación técnica, o sea, que sea reproducible y se puedan definir los límites de detección y los rangos de trazabilidad que pueda tener la marca, y luego su verificación clínica, o sea, decir que formalmente se comporta como un biomarcador estable y que es capaz de segregar a los individuos que el investigador sugiere hace la segregación. Cuando tú tienes ese paquete, lo trasladas al modelo en el cual eventualmente puede existir dentro de la clínica. Y ahí a veces, que es súper, un tema bastante sensible a veces, porque yo a veces dentro de la academia desarrollo un biomarcador en una plataforma que no existe en la clínica.
que no existe porque es muy caro y nunca lo van a implementar, o porque el operador requeriría un entrenamiento tan alto, tan avanzado, que muy difícilmente encontraríamos un profesional con esas características dentro de un hospital. Por lo tanto, el desarrollo que viene es de que esa idea que tiene este investigador se traslade a un modelo lo más cercano que yo encontraría en un laboratorio clínico, porque finalmente esa entidad es el que va a consumir mi producto y lo va a implementar hacia la comunidad. Y ahí es cuando se genera esta discusión crítica, porque ahí podría no el desarrollo ser concordante o compatible con la tecnología que existen en los laboratorios. Y yo creo que a Manuel le tiene que haber ocurrido, y todos lo vivimos, como todos los laboratorios clínicos empezaron a comprar termocicladores de tiempo real, cuando ni siquiera antes habían utilizado un PCR convencional, un termociclador básico. Entonces, ese cambio de tecnología es muy potente y es muy fuerte para el clínico. Tienen que pensar que son principalmente tecnólogos médicos los que desarrollan la tecnología o la aplican finalmente. Eso es clave. Luego ya cuando tú reconoces que tu plataforma es viable, viene una gestión de negocio, que ahí es simplemente un modelo de negocio basado en costo-beneficio y costo-oportunidad. Súper fome, esa parte. Juan Pablo. Perdón, Patricia, ¿tenías algo más que comentar? La última pregunta. Cuando ustedes desarrollan más tecnología, ¿esa tecnología se queda en la FALP o ustedes también aportan esa tecnología a otros institutos oncológicos? Nosotros, mira, en este momento las transferencias se están generando en forma directa. La clínica, como es una institución sin fines de lucro, no apunta a desarrollar ni licenciamientos ni patentes de beneficio económico. Por lo tanto, van todas orientadas a bien público, las que se desarrollan a nivel nacional. Las que vienen por transferencia internacional también son abiertas, ¿ya? Directamente son... La idea es que nosotros actuamos como un puente, ¿ya?, de receptor. Se implementa o se hace la validación dependiendo del estado del arte en el cual está esa tecnología y luego se transfiere, ya sea como el datasheet, por decirlo de una forma, como el procedimiento de desarrollo desde la A a la Z, o bien en los tips técnicos. Por ejemplo, a este procedimiento o a este documento le falta tal ítem y un tecnólogo no lo va a entender si le falta esto. O transferencias que nos han hecho de otras universidades donde no tienen un control interno de proceso y nosotros le agregamos el control interno de proceso, pero no se queda con nosotros en el sentido de que fluye, pero en realidad se pasan a través de nosotros y llegan a su destinatario final según sea el modelo que haya decidido el investigador uno o el externo. Muchas gracias. Juan Pablo. Muchas gracias también por la presentación. Una consulta más bien como porque veo que ustedes tienen la visión, más bien la visión como de los productos que quieren generar y todo, pero ¿cuál es el proceso a futuro? O más bien como, por ejemplo, si llega una idea, ustedes tienen un panel de evaluación más bien de la factibilidad, la importancia, la rapidez, y cómo se filtra eso. ¿Ustedes ven esos procesos para poder adoptar esa prioridad o cómo lo hacen? Mi duda es más bien eso. ¿Tu pregunta, Juan Pablo, para quién o para ambos, en neutro? Sí, mi pregunta es, ¿cómo lo evalúan? Es decir, ¿evalúan de acuerdo a una prioridad que necesita para llegar al paciente, a la comunidad, o la rapidez con que se puede llegar? No hay una receta mágica, ¿ya? Y eso es lo bueno, porque igual seguimos siendo investigadores, ¿ya? A pesar de que trabajamos como un modelo parcialmente de negocio. La propuesta general de cualquier investigador parte con la evidencia. ¿Cuál es la evidencia que tú como investigador tienes respecto de tu biomarcador, de tu proceso, tu dispositivo?
Y luego esa evidencia se pone en el mismo eje que yo les mostraba, bueno, que se lo mostré como un circulito, pero a veces uno lo pone lineal y lo clasifica, si está en T0, está en T1, en T2, T3, porque ya existen, esas categorías ya están establecidas. Entonces, cuando tú logras encasillar en un parámetro, ya sabes más o menos el nivel de impacto o el nivel, el potencial que tiene la tecnología y también en la cantidad de recursos que se tiene que poner con respecto a la siguiente fase de desarrollo. Si el producto es más tecnológico, ya sea de aplicación de un test o un producto empacable como los que desarrolla Manuel, el sistema es mucho más straightforward, porque tu objetivo está súperamente bien definido. Quiero la cajita con tantos colores, con tantos números de reactivos que ocurra de una sola vez o que tenga múltiples pasos y lo empacas de esa forma. Pero si tú estás pensando en que quieres que sea un biomarcador para asignar una droga o, por otro lado, más difícil, que sea una posible droga con uso terapéutico, las líneas a cruzar son más y por tanto las probabilidades de encontrarte con más de un valle, de estos valles de la muerte, son más potentes. Por tanto, ahí sí metemos cabeza 4 o 5 personas para evaluar cuántos riesgos se puede tomar, porque ahí ya hay un factor de riesgo, análisis de riesgo. Ahora, Muchas Manuel, gracias. te puede dar Sí. más ideas sobre eso. O sea, para nosotros la forma como plantea Franz, tiene como varios elementos y no es como un one fit como para todos. Creo que, pero sí siempre tomamos como la velocidad es un factor de costo al final del proyecto. Porque son recursos durante cuánto tiempo es relevante. O sea, todo tiene una inversión de tiempo, de personas, de foco, de energía. Por lo tanto, mientras menos sea, siempre mejor. Y si es que es muy largo, esto que yo planteaba de dividirlo en etapas también para nosotros tiene mucho valor, como para poder tomar decisiones cada cierto tiempo si continúa o no continúa. Porque es muy fácil meterse en un proyecto y demorarse más tiempo del que debiste haber demorado en corregirlo. O a veces en cerrarlo. Eso cuesta. Cuesta cerrar un proyecto, pero hay veces que hay que hacerlo y establecer milestone y todo entre medio es súper de valor cuando los proyectos son demasiado largos. Si no, podéis perder demasiado tiempo en algo que desde hace mucho tiempo lo sabíais que no teníais que ver. Sí, verdad. Carlos Lagos tiene una pregunta. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Quería hacer 2 preguntas, una a Manuel. ¿Cuán importante ha sido la internalización que han tenido ustedes para poder mover sus productos? Y a Franz preguntarle, como tenemos un convenio con la FAP, la universidad, ¿qué podemos esperar respecto a posibles colaboraciones en ámbitos, por ejemplo, como diseñar eventualmente posibles nuevos fármacos en cáncer quimioresistente? Gracias. Bueno, sobre la internacionalización para mí es súper importante. O sea, Chile es demasiado chico y no es tanto más difícil que afuera. Por lo tanto, si hay a probar suerte, es como si hay a ir al casino a tirar los dados, por último, tíralos donde tenéis mayor premio. Las probabilidades son bastante similares, y de hecho hay ciertas cosas que yo creo que Chile todavía tiene como, tiene una cultura que no es tan abierta a probar el riesgo. Por lo tanto, cuesta a veces que te prueben cosas nuevas o de empresas, por ejemplo, en Chile nos pasó con el COVID, que si tú veis en Minsal, el 80% de las compras que sigue haciendo el PCR son de empresas extranjeras, porque tienen como toda una estructura, pero cuesta hacer ese cambio, y no solamente el gobierno, las empresas, las personas son más aversas al riesgo. En Estados Unidos nos pasa algo distinto, el producto lo dice todo. Hay que tener contacto, hay que tener todo eso, se va transformando, se va construyendo cualquier empresa, pero por lo menos el producto tiene más espacio para variarse. Así que, no, yo creo que si uno empieza a probar cualquier proyecto de desarrollo e investigación, hoy día el mundo es tu objetivo. Estamos muy fáciles conectados. O sea, yo podría estar en Indonesia ahora y ustedes no lo saberían. Solamente el idioma. Así que nada te detiene.
¿qué pasos generales tuviste que seguir para poder montar la empresa allá? ¿Lo hicieron con alguien en contacto, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Y ustedes desde acá remoto o tú están viajando permanentemente? Inicialmente viajábamos para las ferias y despachábamos desde acá exportando. Era súper caótico porque los clientes tenían como que efectivamente importar el producto que podrían comprarle a una empresa al lado. Después trabajamos con un emprendedor chileno en Estados Unidos, que él recibía productos, hacía oficina logística y él después distribuía. Y eso nos ayudó mucho. Y después de eso fue ya, sabes que necesitamos tener gente todo el tiempo recorriendo. Y ahí nos incorporamos allá. Fue bien nervioso, pero no es tan complejo. Y hoy día hay mucho más cada vez hay mucho más de todo. Hoy día hay grupos que te ayudan en lo que se llama como soft landing de las empresas en países. Y hay que saber buscar ahí en Miami, que están ayudando harto, como que hay formas en que te ayudan como con la contabilidad, cómo hacer un contrato de trabajo, cómo pagar los impuestos, te ayudan. Pero esa parte no es tan fácil. Yo creo que casi uno puede buscar no sé, yo creo que depende mucho de cada proyecto. Pero al final el premio es mayor y parte de la entretención. Y el desafío. Sí, Carlos, para contestar a tu pregunta, sí, usted como académico está en una posición súper afortunada, está este convenio recién firmado, y lo ideal es, como mencionaba también Juan Pablo, o sea, si tú tienes una idea, esta idea se tiene que plasmar en un documento que permita evaluar su posición dentro de esta ruta de desarrollo. Y definir también, tanto con la unidad de transferencia tecnológica como con la institución, dependiendo del departamento en el cual va a estar inserto el desarrollo, cuáles serían los OKR o estos objetivos versus resultados esperados que van a determinar tu progresión y el punto de decir, seguimos a la siguiente etapa o nos detenemos. Ahora, llegar a tener un fármaco que entre en fase 1 de estudios clínicos, no es trivial, ¿ya? Existen librerías de millones de moléculas disponibles y solamente 5 o 6 llegan a ser una droga aplicada en ser humano. Así que igual el setting de expectativa yo creo que es lo más importante, pero en este momento ustedes tienen todas las chances de poder desarrollar productos bastante interesantes. Muchas gracias. Ok, Manuel se tiene que retirar. Quería solamente hacerte una última pregunta, Manuel. ¿Cuál ha sido el máximo desafío que has tenido que enfrentar, en tu opinión, en estos últimos, en la historia que tú nos has contado, digamos? Los rankings son difíciles. O sea, cuando uno usa con el máximo, probablemente te da más un sentimiento que un acto concreto. Yo creo que el máximo desafío, yo creo que es el miedo y la ansiedad y la incertidumbre. Creo que y si es que uno le gusta seguir creciendo y todo, es una cosa que no se da mucho. Hay que aprender a convivir con eso en el día a día. Creo que te diría eso. Ok, muchas gracias, Manuel. Manuel se tiene que retirar, así que lo despedimos. Gracias, Manuel, por tu presentación y tu participación en esta charla. Gracias por la invitación. Tengo el turno de mi hija, para que vean que todos somos personas en cualquier circunstancia. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Ya pues, chao. Nos quedamos con Franz. Franz, quería hacerte una pregunta en relación a lo que tú mencionaste. Estos dos proyectos que hemos visto hoy día son proyectos culturales, principalmente porque van abriendo fronteras. Entonces, tú definiste dos conceptos que los guiaban a ustedes, que es el propósito y el otro es el impacto, ¿ya? A mí me quedó súper nítido el propósito, porque en la definición del concepto traslacional, que es una palabra, digamos, que es nueva, que es aplicada a psicología traslacional, investigación traslacional, todo lo que tiene que ver con la intención, ¿cómo ustedes se ocupan del impacto? ¿Ya? ¿Cómo se ocupan o dan garantía de que de la parte de la industrialización, quizás para hacerlo un poco más concreto?
Porque como una organización sin fines de lucro, como tú bien mencionaste, no reciben los retornos de un activo de propiedad intelectual, por ejemplo. Entonces ahí hay una política de negociación y otros actores también que me gustaría que nos contaras un poco cómo ocurre ese proceso. Sí, bueno, el impacto es súper transparente en salud humana, porque se traduce en el beneficio del paciente. O sea, si tu paciente va a mejorar su capacidad diagnóstica o va a encontrar una alternativa terapéutica adicional gracias a tu desarrollo, cumpliste el impacto con creces. Ahora, si el producto es intermedio, por ejemplo, que no está orientado a un efecto tan significativo como cambiar la forma de hacer medicina, porque no es una droga nueva, porque no es un kit diagnóstico nuevo, ¿ya? Y simplemente es una ruta, por ejemplo, una guía clínica o un formulario. Y hay muchas encuestas asociadas a calidad de vida o apreciación del dolor que se transforman que son sumamente significativas. Entonces, a lo mejor el impacto no se va a traducir en un cambio económico, pero sí en una norma o en una nueva pauta que exista dentro de una guía terapéutica. Entonces, lo que traduce la investigación translacional como impacto es que finalmente tú llegues a la comunidad. Si tu investigación se queda contigo, si tu resultado se queda contigo, o si tu resultado se queda dentro de la institución que lo genera, ya que es lo que a veces le ocurre a la universidad, a la academia, no hay impacto. ¿Ya? Pero si tu conocimiento, por ejemplo, ahora, para ponerlo más terreno, si tu estudio involucra una junta de vecinos, o los pacientes que van a ser testeados son de una comunidad de alto riesgo o si bien ahí van a haber aspectos éticos de por medio, pero como tú les haces el retorno de tu beneficio, ¿ya? Pensando siempre que está con buenas prácticas de laboratorio, que va a haber un resultado que alguien lo puede interpretar y darle un significado, cumpliste el impacto. ¿Me entiendes? No fue un producto final, pero existe ese impacto. Entonces, ¿cómo lo hace la fundación? Sobre esa premisa. Ya nosotros desarrollamos, por ejemplo, estudios clínicos en comunidades de alto riesgo o en pacientes, por ejemplo, que están asociados a listas de espera muy largas. Entonces hacemos la descongestión de esa lista de espera. Nos sirve de alguna forma en el lenguaje médico, hacemos uso de sustrato, porque están ahí, están cautivos, pero al mismo tiempo ellos se van beneficiando y la comunidad se va beneficiando. Ya, lo que ocurrió con el proyecto Plasma COVID es el ejemplo más concreto. Ya, el financiamiento que viene de la CPC para desarrollar una hipótesis que nadie estaba seguro que pudiese funcionar, de dar plasma convaleciente al enfermo grave, conllevó un propósito, era súper claro, hubo una muy buena inyección de recursos y obviamente el beneficio traducido, que sería este impacto al final, sería en estos pacientes. Luego ya tú empiezas a desgranar cuál era el tipo de beneficio al final obtenido, ya sea la publicación o el figurar en algún medio, porque todos esos son métricas, ya son KPIs que tú puedes establecer. Sí, yo te mencionaba el tema de la protección de la propiedad intelectual porque si bien las patentes de invención o las otras figuras de propiedad intelectual son mecanismos de transferencia, también son garantía de calidad, porque van los estándares con los que se tiene que cumplir después para poder masificar el producto. Entonces, ustedes están en la parte inicial, digamos, el desarrollo de prototipo y las pruebas, digamos, para evaluar el impacto, como tú mencionabas, pero no la parte global, digamos, cómo la No, población es alcanza. relativo, es relativa ahí, Fabián, porque hay estudios que parten en T0, T1, ya cuando tú desarrollas, por ejemplo, donde tú requieres hacer protección del licenciamiento o definir el prototipo o confirmar el prototipo ya en un producto cerrado. Pero también está la otra parte, que es que la investigación translacional no siempre tiene que partir desde allí.
Tú puedes partir desde T3 o desde T4. O sea, no te obliga a pasar a partir de T0, porque es un círculo. Entonces tú, si por ejemplo tenemos un proyecto, por ejemplo, asociado a análisis metagenómico y respuesta a inmunoterapia, donde tú compras el empaque completo, no requieres este sistema de licenciamiento, porque tú compras la licencia a través de la compra del producto terminado, pero es el concepto del uso, ¿ya? Y el beneficio traducido en esta guía clínica que va a cambiar la ruta de selección de pacientes, es tu verdadero beneficio. Y ahí tú tampoco entras en la discusión si puedes protegerlo, ya sea porque creas una licencia de uso, o lo puedes proteger porque lo dejas en un manual, ya sea un manual ministerial o un documento que permita traspasarse a otras comunidades o a otros profesionales. Entonces, en el área de salud tienes todo ese abanico de posibilidades de protección, ¿ya? Ahora, si uno quisiera pensar en si una institución, una fundación como la FALP requiriese una unidad de transferencia tecnológica, sí, se requiere, ¿ya? Y no por una cuestión de que uno no quiera ganar recursos. Es al contrario, uno quiere proteger los recursos del mal uso. ¿Ya? De alguna forma tú generas prototipos de ideas, ya sea, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas que van asociadas a la resección de un vasito y no del otro vaso sanguíneo. Que obviamente para el médico ese es un caso, un case report, pero desde el punto de vista del beneficio, a lo mejor con eso te evitas menos menos días de cama, existe un impacto económico detrás para el prestador de salud. Y ahí sí tú lo proteges. Entonces es como un lenguaje multimodal de beneficio con beneficio. No sé si Excelente. no lo Sí, confundí más. No, súper claro. Hay muchas alternativas, hay muchos caminos, digamos, y lo van abordando de forma particular, cada Sí, caso. caso a caso, exactamente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Marcela, ¿quieres cerrar? Gracias. Bueno, primero que nada, darle muchas gracias a Francis Villarroel. Como dice Carlos Lamos ahí, recuerdo que tenemos un convenio con la FALP de colaboración científica, así que esta es una de las primeras actividades que hemos hecho en conjunto con Francis. Además, ya tenemos, por ejemplo, estamos postulando un conjunto a la tesis en las instituciones de doctorado, así que estamos a la espera de ver cómo, de las evaluaciones de ANIT. Así que ya estamos empezando a trabajar en conjunto, así que los dejo invitados también a que avancen en esto. Muchas gracias por la presentación, súper clarificadora de los conceptos de medicina translacional que no son tan conocidos todavía, así que muy bienvenido toda la charla. Y a todos, muchas gracias hoy día por participar con nosotros. Los esperamos el próximo miércoles. Vamos a tener la siguiente charla, que es esta referencia en el área de ciencias sociales. Así que también están súper invitados a participar. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias gracias. a todos. Chao, chao. Gracias. Buenas tardes a todos. Chao, chao, buenas tardes.